Como ustedes saben, en Bolivia hay elecciones en menos de 2 meses, el 20 de octubre. Son unas elecciones que yo denomino elecciones en una dictadura electoralista, donde se vota pero no se elige. Pero estas elecciones tienen una característica o varias características adicionales. Primero, Evo Morales suplantó la constitución política del Estado y liquidó la República de Bolivia el año 2009, estableciendo una constitución que hace nacer un Estado plurinacional. En esa constitución, que está fundada en falsificaciones, en masacres y en exilio, porque así hizo aprobar su constitución, establece que él se puede reelegir una vez consecutiva, solo una vez. Entonces se reelige de inmediato el año 2009. Cuando el año 2014 venció ese mandato, va de nuevo a la reelección, le dicen no te puedes reelegir, y él dice voy a pedir una interpretación al Tribunal Constitucional, su Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que, habiéndose extinguido la República de Bolivia y nacido el Estado plurinacional el año 2009, Evo Morales en el Estado plurinacional solo ha sido elegido una vez, o sea que esta es la primera reelección y él puede correr, 2014. O sea que nunca llegó a la presidencia él con la República de Bolivia. Firmado el Tribunal Constitucional, delito de prevaricato, delito de falsedad material, falsedad ideológica, puro crimen organizado. No estamos hablando de política, porque si fuera política habría un órgano constitucional, una Corte Suprema que ejerza el control de constitucionalidad y que diga que eso no puede ser. Pero en el crimen organizado los fallos están caracterizados por el prevaricato. Posesionado y ganada esa elección, de inmediato Evo Morales pide un referéndum para que el pueblo diga si él puede ser reelegido indefinidamente. Y va al referéndum el 21 de febrero del 2016 y pierde. Y pierde duramente porque Bolivia le dijo no con más del 80%, pero con el fraude electoral que está siempre en manos de estas dictaduras, otro delito, fraude, logra decir que perdió con el 51 algo por ciento, pero perdió. Entonces empieza inmediatamente con el discurso de Chávez del 2005, del 2006, diciendo hay segundo tiempo, el pueblo se equivoca, vamos a ver qué pasa, y lleva una demanda a través de sus operadores al Tribunal Constitucional en la que dice que es su derecho humano ser candidato y que en función del Pacto de San José, que es la Declaración de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Humanos Interamericana, él tiene el derecho humano de ser candidato y que no dejarlo ser candidato sería violar su derecho humano. Y su Tribunal Constitucional desde luego dice que sí, que es su derecho humano. Y así se lo consagra y el hombre se presenta de candidato. Lo más grave es que después de que sucede va a Bolivia el secretario general de la OEA y dice que no aceptar ese fallo sería discriminatorio con Evo Morales cuando otros países han aceptado ese mismo tipo de situaciones, y obviamente se refiere a Nicaragua, a Venezuela y al funesto precedente que en algún momento se sentó en Costa Rica. Y ahí de nuevo delitos, porque el hecho de que se cometa un delito y no se sancione no quiere decir que ese es un precedente, sigue siendo un delito. No podemos poner el delito como ejemplo para sentar jurisprudencia. Lo criminal no sienta precedente desde Roma, desde Grecia, por el sentido de la razón humana. El delito no puede sentar un precedente que sea objeto de repetición, pero en Bolivia sí. Entonces tenemos que Evo Morales es candidato, pero hace uso de otro recurso que funciona en Nicaragua, que funciona en Venezuela. La oposición funcional, que es otro concepto que hemos introducido. ¿Qué es la oposición funcional? Es la gente que puede hacer de opositor en un régimen de estas características. O sea, es la gente que el régimen escoge para que le haga oposición y para simular democracia y para tratar de legitimarse. La oposición funcional es una especie de jaula cuyo tamaño varía de acuerdo a la voluntad del régimen. Los permiten ser alcaldes, concejales, diputados, senadores, pero nunca van a tener la opción de tomar el poder. Y oposición, si ustedes revisan el diccionario o si ven lo que es el concepto politológico de oposición, es el grupo que participa en política que tiene la opción mediante elecciones de tomar el poder. Si no se puede tomar el poder, no es opositor.
Puede ser un aplaudidor, puede ser un cómplice, puede ser un simulador, o puede ser este concepto que hemos dado de opositor funcional. Entonces aparecen en Bolivia 6, 7 u 8 opositores que dicen le vamos a ganar a Evo Morales. Pero lo primero que hacen para ganarle, entre comillas, a Evo Morales es dividirse. En Venezuela por lo menos crearon la MUD y tenían una organización contra el gobierno. En Bolivia no hay manera de unirlos. Con una característica adicional, si ustedes recuerdan mayo del año pasado, 2018, en la elección venezolana, recordarán que la oposición dijo, señores, nosotros no vamos a ir a esa elección. Gran decisión estratégica. Y después dijo, no, pedimos al pueblo que no vote o que votemos nulo para deslegitimar al régimen. De inmediato Maduro inventó 2 o 3 candidatos funcionales, hizo su elección, pero estaba deslegitimado. Y el resultado electoral fue que más de un 70% de la gente simplemente no participó de esa elección. Y eso generó que en enero de este año Maduro sea señalado como un usurpador. Pues en mi país ahora estamos a menos de 60 días en unas elecciones en las cuales hay un candidato usurpador porque está totalmente inhabilitado para ser candidato, pero está usurpando y mediante delitos está instalado como candidato. Hay una oposición funcional a la que aquí yo invoco desde aquí se pueda unir para hacer un solo frente y a ver si todavía en medio de toda esa funcionalidad hay alguna manera de deslegitimar. Pero hay un pueblo que está en resistencia civil. En Bolivia la gente no acepta ni la reelección de Evo Morales, ni la continuidad de la dictadura a la que ya han identificado, ni que siguen habiendo presos y exiliados políticos. No quieren vivir en un régimen de miedo. Entonces, cuando la gente no tiene el vehículo político que los represente para ir contra el opresor, que deberían ser naturalmente los partidos y los líderes políticos que están hoy día comprometidos en Bolivia dentro del país en ser opositores funcionales, el pueblo va a sus comités cívicos, el pueblo va a sus dirigentes barriales, han reactivado el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que sirvió en la década de los 70 para recuperar la democracia en manos de las dictaduras militares, y el pueblo boliviano está en movilización. Ayer han llevado adelante un paro cívico nacional y tienen planeado que 10 días antes de la elección usurpadora van a tratar de hacer una escalada de bloqueos, pero es resistencia civil. Una resistencia civil que vamos a acompañar, porque resistencia civil es lo que hay en Venezuela, resistencia civil es lo que hay en Nicaragua, es lo que todos los domingos hacen en Cuba las damas de blanco, porque es la manera de luchar en el único espacio que las dictaduras de crimen organizado, que el castrochavismo queda, que es el ámbito de la legitimidad. Nosotros con ellos no vamos a disputar la legalidad porque la han fabricado. Tienen preparado el fraude electoral, no les importa que la gente vote o no vote, las máquinas y las computadoras van a dar el resultado que ellos quieren, tienen preparados los actos con apoyo internacional para volverse a posesionar, tal cual ha pasado en Nicaragua, tal cual ha pasado en Venezuela. Eso es lo que se está preparando en Bolivia. ¿Y qué es eso? Es castrochavismo, porque esta no es una idea de Evo Morales. Evo Morales es el operador, es el factor, es el títere del castrochavismo. Le decía papá a Castro y le decía jefe a Chávez, y hay grabaciones de eso, que lo han puesto ahí y que están sosteniendo un sistema que es casi una franquicia criminal.